Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Palasnoa, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que le damos la bienvenida. Pastora Dina, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está, doctor? Todo muy bien. Vivos un día más de vida aquí contemplando lo que tenemos a nuestra disposición, lo que el Padre ha puesto a nuestra disposición, entonces contentos de eso. Muy bien, gracias a Dios por todo eso. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, bendiciones a todos los que están allí conectados o los que se van a conectar un poco más tarde. Em, el tema de hoy es el poder de Dios. Vamos a hablar acerca de ese poder maravilloso que tenemos en el Señor. Em, y quiero que para todos los que estén allí podamos hacer una oración para iniciar y decirle al Señor que nos ayude esta mañana a recibir ese poder y no solo a recibirlo, sino a ponerlo por obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno, eres fiel, eres hermoso, eres perfecto y queremos agradecerte esta mañana, Señor, y declarar en el nombre de Jesús que tu poder se mete en nosotros ahora, en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos ayuda, Señor, a caminar, entendiendo la grandeza de tu majestad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en el libro de Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Tenemos un Dios extraordinario y poderoso eh, que nos está diciendo la palabra que todo lo que existe, todo lo que vemos, no solamente el hombre, sino toda la creación, la naturaleza, los animales, dice que fue hecho por Él y para Él, y permanece todo en Él. El Señor tiene un poder extraordinario. Obviamente sabemos que es el dueño de la vida, el dueño del universo, el dueño de todas las cosas creadas, el dueño de lo que puedes ver y de lo que no puedes ver. Hay cosas en profundas eh, aguas como el mar, ríos. Hay cosas en el cielo que quizás con estos ojos naturales no alcanzamos a ver porque están a miles de kilómetros de distancia, pero todo lo que es creado, el mundo entero y el hombre están hechos por el poder de ese Dios extraordinario al cual creemos. Y esta mañana quiero hablar del poder de Dios, pero referente a lo que puede hacer en el hombre. Ya sabemos que Él es el creador, que Él es el dador de la vida, etcétera. Pero esta mañana quiero especificar ese poder en las cosas que puede hacer en nosotros, en los seres humanos, en las criaturas y por lo tanto en aquellos que hemos decidido creerle y que hoy somos llamados hijos de Dios. Ese poder extraordinario de Dios eh, ha sido prometido a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Jesús, cuando ascendió, después de haber resucitado, Él exclamó y les dijo esta palabra a los discípulos. Les dijo, no me voy, pero no os dejaré huérfanos. No van a estar ustedes en orfandad, sino que yo enviaré al Consolador y les daré al Espíritu Santo. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabemos que es un regalo precioso,
el que el Espíritu Santo pueda morar, pueda vivir dentro de nosotros. Y cuando tú y yo somos depositarios, por decirlo de otra manera, como lo dice la palabra, somos casa, somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, dice la palabra que cuando haya venido sobre nosotros, sobre vosotros, sobre nosotros hoy, el Espíritu Santo, entonces la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas o el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas es que recibiréis poder. Y quizás la pregunta pudiera ser, ¿poder para qué? Poder para todo, poder para poder sanar mi mente, mi cuerpo, mi alma, mis emociones, para poder restaurar matrimonios, para poder em, ganar a nuestros hijos para Cristo, para poder predicar el Evangelio y llevar cosas sobrenaturales a todos aquellos que escuchan esa palabra, poder llevarles el Evangelio y que las personas puedan acceder a él y tener salvación. Y con la salvación obtener todo lo que la palabra dice que viene con ella, porque no se queda solo en la salvación, sino que ese es el inicio y ahí empezamos a caminar en una vida nueva y esa vida nueva trae con nosotros muchas promesas, desafíos, pero trae con ella muchas promesas. Y entre esas promesas recibiréis poder. Quise hablar de este tema porque esta semana he estado ministrando a algunas mujeres sobre todo y muchas de ellas me han hecho la misma pregunta y me han hecho la misma confesión y es como que nos hemos cansado de pedir, nos hemos cansado de confiar, nos hemos cansado de orar, nos hemos cansado de la situación, pero todas concuerdan en algo y es porque Dios no responde, porque Dios no hace, porque Dios, si yo estoy haciendo esto o dando esto o cumpliendo con esto, siento que no hay respuesta, que está callado o que no está. Y entonces hacíamos un análisis, no solo de lo que ellas estaban diciendo, sino de lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese tipo de cosas. Y yo les decía, miren, porque alguna decía, es que yo soy fiel con mis diezmos, es que yo soy fiel con mi oración, es que yo soy fiel con el ayuno, es que yo soy fiel. Entonces, lo primero que yo les decía es, casi siempre que algo anda mal, buscamos a quien echarle culpas y por lo general, el que sale a relucir en esas culpas casi siempre es Dios. O en materia de matrimonios o problemas familiares, entonces la culpa es del otro. Pero casi nunca nos hacemos nosotros mismos responsables por las situaciones que están pasando. Y si bien Dios es todopoderoso, tiene todo el poder para hacer em, grandes prodigios, grandes milagros, grandes cosas, también la verdad es que la Biblia me dice a mí que Él en la cruz hizo su obra completa. Entonces, quiere decir que el Señor en la cruz nos dio la posibilidad a nosotros de tomar ese poder em, que a través de su sangre se vertió y que acompañados con el Espíritu Santo nos dio acceso. Allí en la cruz se resolvieron los problemas de la humanidad, se resolvieron los problemas del hombre, pero nosotros siempre estamos pensando, orando hacia el futuro, como que si estamos enfermos, Dios sáname, o hablando como cuando el Señor más adelante me sane, como si las cosas estuvieran en el futuro y no hubiesen sido ya hechas en el pasado. Entonces, em, a varias de ellas les he dicho, tenemos que vivir el hoy, el presente. Cuando amanece, cuando sale el sol o antes de que salga el sol, ya despertamos con una misericordia nueva. Yo le digo así, estrenamos misericordia y estamos caminando en ella
pero muchas veces estamos caminando en ella, pero no disfrutamos el hoy. Hay muchas cosas que hoy Dios ya nos dio, Dios ya nos regaló, incluyendo, como decía don Jorge, tenemos vida, ¿verdad? Y eso ya es muy, muy, muy importante. Eso ya es un milagro, eso ya es suficiente. Pero se nos olvida ser agradecidos en el hoy por estar pensando o en las cosas que pasaron que no solucionamos, que no tuvimos, que perdimos, o en el futuro, en las cosas que queremos conseguir, que queremos, que anhelamos tener, pero que nos distraen del hoy. Y no es que esté mal desear cosas o anhelar cosas en el futuro, no, pero por supuesto que lo hacemos, tenemos sueños, pero tenemos que entender que lo que se va a manifestar en el futuro lo estamos trabajando en el hoy, lo estamos trabajando en el hoy. Entonces, esas personas se sentían o se sienten algunas como frustradas porque no llega la respuesta, porque sienten que están haciendo tantas cosas y yo les decía, mira, Dios ya lo hizo. No tenemos nosotros que hacer sacrificio, ¿verdad? El mismo Señor dijo, no quiero sacrificios, no quiero que ustedes estén haciendo sacrificio porque el sacrificio yo ya lo hice por ustedes. Yo quiero que sean agradecidos y que entiendan que es que ya todo lo que ustedes necesitan, yo ya lo hice posible. Entonces, yo les decía, si ustedes están en el caso de los diezmos, en la persona que me decía, que me hablaba de eso, es que yo soy puntual. Entonces yo le hacía la pregunta, ¿de qué manera estás tú depositando tu confianza cuando das algunas finanzas a Dios? Como si fuera un amuleto que es que haces como un intercambio, pero estilo amuleto, porque bien dice el Señor que pues aquellas personas, ¿verdad? Que den recursos para Él, tienen bendición, abiertas las ventanas de los cielos. O sea, tenemos que confiar que lo que depositamos en Dios, llámese finanzas, emociones o lo que sea que tú le estés dando a Dios, no se lo estás dando porque simplemente estás esperando recibir nada a cambio o algo a cambio. Porque si bien Dios ya dijo que a través de lo que damos hay muchas promesas, Dios ama al dador alegre y al dador alegre el Señor, eh, eso que le da va a ser retribuido. Pero nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que esto es como una transacción, porque no es así. No es lo que le demos a Dios lo que compra su favor. No es la oración lo que compra su favor. No es el ayuno. Dios tiene que... No, 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 no. Recordemos que Dios en la cruz hizo las cosas posibles para quitarnos a nosotros el tener que sacrificar algo, porque todo es por gracia. Entonces, a través de esa gracia que Él nos dio, que no es, que aunque es gratis, no es que haya sido gratis para Él. A Él le costó su sangre y le costó la vida. Entonces, quizás el problema es que el enfoque que estamos colocando en las cosas, cuando decimos, es que yo estoy haciendo, no, liberémonos de ese hacer, porque Dios ya lo hizo en la cruz y completó la obra, como les digo, sino que entendamos que somos hijos de Dios y por esa identidad que nos dio, somos herederos de todas las cosas que Él tiene. Entonces, si como hijo yo voy a mi casa a sacar de la nevera agua, yo no tengo que pedirle permiso a mi padre para sacar agua de la nevera, que la nevera es mía, porque la casa, las cosas que hay, Él las ha colocado, los padres las han colocado para que los hijos puedan sacar, tomar lo que necesitan. Así es nuestro Padre Celestial. Tiene a disposición nuestra muchas, muchos favores, mucha bondad y todo lo que contiene la gracia de Dios, más todas las promesas que nos han sido dadas. Pero nosotros estamos como esperando que todavía Dios haga algo, pero como si fuera una magia, como que yo hago esto y entonces me llega del cielo, me cae del cielo. Y no, el llamado es a que tenemos poder. Ha sido depositado un poder dentro de nosotros. Y ese poder que ha sido depositado dentro de nosotros no es otra cosa que el poder de Dios.
para que nosotros tomemos el poder de Dios y caminemos en esta tierra como gente que tiene el poder de Dios, haciendo milagros, porque dice la palabra que estas señales seguirán a todos los que creen en Él. Y hay una lista en su nombre. ¿Qué pasará? Echarán fuera demonios, ¿verdad? Y sanarán a los enfermos, o sea, hay una lista allí. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana en nosotros meditemos en eso. Hay un poder para hacer cosas grandes, el poder de Dios depositado en el hombre, en los hijos de Dios, para que podamos caminar en esta tierra como lo que somos, herederos de su gracia. Entonces, si dentro de nosotros está ese poder que puede cambiarlo todo, ¿verdad? Eh, que puede cambiar no solamente hacia afuera, porque a veces pensamos, uy, qué bueno, podemos hacer milagros, podemos ir y sanar a los enfermos, pero cuando se trata de mí, cuando se trata de ti, estamos siempre procurando que otro haga algo. ¿Cómo así? Estamos siempre buscando que otro ore. Vamos a la celebración, a las iglesias. Ay, porque si el pastor ora, yo sano. Porque si me dan una palabra, yo voy a recibir esa palabra y bueno, va a pasar algo. Porque si tu familia tiene problemas, entonces siempre estamos esperando que otra persona haga algo. Y claro, yo estoy de acuerdo con que nosotros podamos recibir la palabra a través de pastores, a través de los hijos de Dios, que son grandes sobre Dios, y que puedan regalar una palabra poderosa, una oración poderosa. Bienvenida sea. Pero tú como hijo de Dios tienes que tener claro que no solamente el hombre de Dios pueda darte una palabra, sino que tú también eres un hombre de Dios y que sobre ti también está ese poder. Entonces, no solo tú puedes orar por alguien y que se sane, sino que la misma fe que depositas al orar por otros, al darle una palabra a otros para sanidad o para lo que sea que se necesite o se requiere, también ese mismo poder y esa misma fe tú la tienes para tu vida. Que a veces estamos en círculos viciosos, dando vueltas en esos círculos viciosos, pero no nos damos cuenta que también ese poder nos puede sanar a nosotros mismos, no solo en el cuerpo, sino en la mente. Y que muchas veces ese poder no es manifestado en grandes esferas o en un movimiento más poderoso en tu casa, en tu vida o para otras personas, porque el problema está en que estamos esperando siempre que Dios lo mande como una magia, como decía antes. Y la verdad es que el secreto poderoso de la humanidad en ese aspecto está en la mente. Por eso Pablo dijo, arrepentíos y cambien su manera de pensar, porque en los pensamientos muchas veces está eh, lo que se opone para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios y desarrollar lo que Dios ya depositó en nuestro ministerio a través de dones, a través del llamado, a través de talentos, a través de lo que nos ha dado. Pero nosotros siempre, o no digo siempre porque no quiero generalizar, sino más bien en muchas ocasiones, muchos de nosotros, y me incluyo porque nos pasa a todos, siempre pensamos que lo que tenemos nosotros es más pequeño que lo que otro tiene. Ay, el hermano sí puede orar y yo sanaré, pero yo no puedo orar y sanar, o orar por otro y hacer que el poder de Dios a través de mis manos traiga esa sanidad. Si ya contenemos ese poder dentro de nosotros, entonces muchas veces el problema está en que no hemos cambiado en la mente y nos hemos hablado a nosotros mismos o hemos tenido una conversación interna de imposibilidad, en donde otros sí pueden y yo no, en donde otros sí tienen el poder y yo no. Pero recuerde que todo aquel que tiene el Espíritu Santo morando y viviendo dentro de nosotros, recuerden que la palabra dice que ese espíritu que tenemos dentro de nosotros es el mismo Dios. Entonces, si es Dios dentro de nosotros, depositado dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, siendo nosotros la casa de Él, ¿cómo no vamos a poder nosotros hacer cosas extraordinarias? Primero para nuestra casa, porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa, primero nosotros.
primero nuestro hogar, primero nuestros hijos, primero nuestra familia. Y luego, cuando lo hayamos puesto en práctica en el círculo cercano, abrir el círculo y llevarlo a los demás. Porque si nosotros hablamos de libertad, primeramente tenemos que ser libres nosotros. Si nosotros hablamos de sanidad, tenemos nosotros que haber experimentado algún tipo de sanidad. Quizá alguno dice, no, pero es que yo nunca he estado enfermo, gracias a Dios, o de una enfermedad muy grave, ¿no? Porque no solamente las enfermedades graves son las que son sanadas, podemos ser sanos de enfermedades minúsculas, de cosas que a nuestra vista o a nuestro parecer sea pequeño, una gripa, un dolorcito de cabeza, alguna cosa que a nuestro parecer sea pequeño, pero nada es pequeño. El poder de Dios, así como es extraordinario para sanar un cáncer, para sanar un SIDA, para sanar una diabetes, es extraordinario para sanar cualquier dolor pequeño. Y una sanidad es algo, es poderoso. Un milagro es poderoso. Nada es pequeño en Dios. Pero asimismo, como es capaz de sanar esas cosas, nos puede dar a nosotros libertad de cosas que tenemos en el alma, de cosas que están profundas y con las que muchas veces luchamos, sobre todo hoy en día. Podemos mirar un mundo en donde es normal que la gente esté deprimida, esté ansiosa, tenga tristeza, tenga miedo, esté afligida, esté combatiendo con tantas cosas y tenga tantas luchas internas que no le queda casi tiempo para decir, yo voy a orar por otro, yo voy a ayudar a otro, yo voy a darle una palabra de ánimo, de consuelo, porque estamos luchando con nosotros mismos. Y muchas veces esa lucha nos, nos libra o es librada en años. No, no son días ni meses, sino que años luchando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y quiero decirte esta mañana que esa lucha se puede acabar cuando empezamos a entender, primero, quiénes somos, que esta emisora buscó en ti especialista en hablar de identidad, en hablar de propósito y diseño. Entonces, cuando entendemos, yo lo decía anoche en una reunión que tenía de mujeres, em, cuando entendemos quiénes somos, entonces ese entendimiento nos abre la mente a ver las posibilidades que tenemos por lo que somos, pero sobre todo por saber que aparte de lo que somos, entendemos el Padre que tenemos y ese Padre que tenemos nos ha dado un poder extraordinario. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de mí viva el poder de los poderes, el más extraordinario? Que si hablamos de las películas, entre comillas, los héroes, entre comillas, de las películas, que tienen grandes poderes, nunca se podrían comparar con el poder que mora y vive dentro de nosotros, el poder de Dios, el Espíritu Santo, en operación, capaz de romper los yugos, de pudrir los yugos, de romper las cadenas, esas cadenas que no lo puede romper cualquier cosa, que podemos tener una herramienta muy poderosa físicamente hablando, y por más de que queramos hacerle fuerza o presión para que esas cadenas se rompan, no se rompen. Lo único que pudre los yugos, dice la palabra, que es el Espíritu de Dios, el poder activo, el poder vivo, el poder que resucita a los muertos, el poder que da vista a los ciegos, que sana a los enfermos, el poder que permite que un paralítico pueda una vez más recuperar sus fuerzas en sus piernas, tener vida en sus piernas y dar nuevamente paso. Ese poder solo está en aquellos que saben y están seguros de que el Espíritu Santo vive dentro, que Dios vive dentro de nosotros. Ese poder, si es capaz de hacer esas cosas, ¿cómo no va a ser capaz ese poder de liberarte a ti de tus cadenas internas? Como decía el salmista, de prisiones eternas que están por dentro. ¿Cómo no va a ser capaz de liberarnos de esas prisiones? Esas prisiones, ¿cuáles son hoy en día? Las que ya mencionaba. Tristezas, amarguras, aflicciones, depresiones, angustias, ansiedades, miedo, temor. Esas cadenas pueden ser rotas esta mañana en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios está vivo hoy. Está vivo en ti, hijo de Dios, y está vivo para romperla a cualquier persona que quiera, que esta mañana pueda decir, yo necesito ser libre de cualquiera de esas opresiones, de cualquiera de esas ansiedades, de cualquiera de esas cosas,
porque, como les digo, está vivo y está vivo y está operando hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy sí lo necesitas. Obviamente de aquí en adelante todos los días está vivo, pero no necesitas esperar a mañana para ser libre hoy, porque el poder de Dios hoy está a tu disposición y a mi disposición para hacer posible lo imposible. Entonces, quitémonos ese pensamiento de que es que yo tengo que hacer para que Dios haga. No, Dios ya hizo. Lo que tenemos que hacer es creer y caminar en esa fe. Y lo que estabas esperando va a ser posible a través de esa fe y a través de ese poder. Pero no nos quedemos limitados a que es que yo estoy orando y no hay respuesta. No, mira, hay cosas y lo he aprendido, nuestro pastor en la iglesia ha predicado algo que ha cambiado mi perspectiva en esta manera de creer. Y es que yo siempre pensaba lo mismo. Es que yo estoy haciendo las cosas de esta manera y ¿por qué no llega? Lo mismo creía Job cuando estaba en su lecho de sufrimiento, con su lepra y cuando había perdido todo. Él pensaba, pero ¿quién pudiera hallar a Dios dónde está para yo ir, presentarme y decirle esto? Mire cómo no es, cómo estoy viviendo. Y deseó la muerte, dice la palabra, porque eran muchas sus aflicciones, pero era porque Job no conocía al Dios que él tenía, al Padre que él tenía. Por eso él mismo luego proclama, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque yo te veía de una manera, te conocía de una manera, pero ahora realmente veo y entiendo quién es mi Padre, quién es mi Dios. Y muchas veces eso es lo que tenemos en la mente. Conocemos a un Dios y lo tenemos en una forma, o tenemos una perspectiva de que no es la perspectiva correcta o la perspectiva general, sino algo muy chiquitico de lo que es Dios. Claro, yo no estoy diciendo que no tenemos que orar, no tenemos que ayunar, hay que hacerlo, sigamos haciéndolo, sigamos depositando en Él los recursos que hay que depositar en Él y todo lo que tú quieras depositar en Él, pero tienes que saber que no es por lo que tú haces o das que van a llegar las cosas, no, van a llegar las cosas porque tú tienes fe, porque cambiaste tu mente y puedes caminar en esa fe hasta obtener lo que estás pidiendo, lo que estás necesitando. Entonces, hay cosas que se van a abrir, sí, horas y el Señor las da. Ayunas y bueno, eres libre, porque el ayuno es para nosotros, para poder matar esta carne y poder vivir como hijos de Dios. Pero hay cosas que se van a abrir por tu alabanza, hay cosas que se van a abrir por tu búsqueda, hay cosas que se van a abrir por tu movimiento, por tu acción. Pero recuerda que es lo que abre la puerta de lo que ya Dios hizo, de lo que ya nos dieron. Entonces no es que hay que ir a hacer un sacrificio, sino que hay que creer y caminar y buscar a Dios y lo que es tuyo va a llegar. Y recuerda, no te sientas triste, no estés deprimido, no estés ansioso, porque dentro de ti está el poder supremo. Y si simplemente esta mañana tú dices, Señor, si es cierto que yo soy tu hijo, si es verdad que tú estás para mí y si es verdad que ese poder habita en mí, entonces yo esta mañana me declaro libre de todo lo que me angustia, me declaro libre de todo lo que me carga y lo que voy a hacer es creer, lo que voy a hacer es caminar en fe, porque sé que hay un poder y es tu poder viviendo dentro de mí y ese poder hará que todas las cosas sean posibles en tu nombre. Y yo quiero dejarte con esta reflexión y quiero decirte que no hay nada que la presencia de Dios no pueda hacer por ti y por mí. No hay nada que el poder de Dios no pueda hacer por ti y por mí. Entonces confía, confía, mantente confiado. Al contrario, cuando te sientas clara, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar y me voy a alegrar en él, porque estoy confiado y sé que lo que hoy no tengo, lo que hoy me falta, ya Dios ya lo suplió para mí. Voy a seguir caminando y todo será posible en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno de ustedes esta mañana y les declaro bendición sobreabundante y declaro que el poder de Dios hoy se manifiesta en tu vida para cosas mayores. No dejes de escuchar y ver. Busco en ti nuestra radio, porque donde estás no es el lugar. Te bendigo y
te doy gracias por estar aquí en este programa Tres Milagros antes del desayuno. Bendiciones.